Yo quiero primero agradecer ante todo la invitación de UNAMA por intermedio de Víctor, de la comisión directiva seguramente, para participar en este recordatorio de los 50 años del fallecimiento de Paco Spínola. Es un año muy especial además para UNI3 porque se cubren también los 40 años en que surgió la primera UNI3 en el Uruguay, a instancias de Alondra Bailey, de su marido que falleció, creo que no llegó a haber UNI3 formada, y acompañada por un pequeño grupo de personas entre los cuales estaba Talich. Mi papá fue uno de los impulsores de UNI3, de estas UNI3 que hoy todos nosotros por suerte estamos disfrutando, acompañando, y bueno, y él fue el presidente honorario de UNI3 Montevideo desde su inicio hasta que falleció en 1999 con 100 años de vida. Hoy yo no soy académica, yo soy me preguntaba Víctor, ¿cómo te presento? La hija de Talich, mi gran título. Yo fui radióloga, trabajé en empresa, di clases de clase, hice muchas cosas en mi vida, pero ahora hace muchos años que estoy en UNI3, entonces mi gran mérito es ser hija de Talich, y lo digo con muchísimo orgullo. Entonces, lo mío no es académico, lo digo desde el corazón, todo lo que les voy a hablar. Todo lo que oí a mi padre decir de Paco y lo que él escribió de Paco. Hurgando entre los papeles de mi padre, como yo le decía, esta era la letra de mi papá, y encontré este papelito, que después que tú me dijiste, sí, a ver si Francis vas a ver, y lo voy a leer, escrito por Talich. Decía así, además ahorraba papel, porque ves acá esto lo heredé, porque yo tengo en casa todas hojas que escrito de un lado, que después las taché y escribo del otro lado. Ya se ven. Como buen ecologista. Exacto, era el número 1. Bueno, encontré este papelito y me pareció que era muy oportuno compartirlo con ustedes. Decía así, habla desde la capital uruguaya un montevideano que quiere mucho a San José, porque aprendió a conocer la bondad de sus gentes y la calidad de sus bellezas cuando transcurría aún su juventud. Un montevideano que ha circulado una y otra vez por esa simpática ciudad de San José y en la cual conquistó tantos afectos recíprocos con docenas de maragatos. Conocí de cerca San José cuando mi madre, enferma, optó por residir en ella, allá en la década del 20, hace muchos años, y en la cual terminara su vida rodeada de solícitos cuidado de familiares y amigos. Visité luego San José en compañía de mi recordada esposa Madeleine, mi mamá que era francesa, pero que se vino con papá, muy enamorada porque largó todo en Francia y se vino. Ella era profesora de Historia Natural. Se conocieron en un laboratorio cuando papá fue becado en el año 30. Entonces visité luego San José en compañía de mi recordada esposa Madeleine, invitado por un muy apreciado colega mío, el doctor Heriberto Valdés Olascuaga. Creo que ese nombre es conocido acá. En doble ocasión dicté allí conferencias con diapositivas relativas a mis viajes por el cercano oriente y especialmente por el oasis egipcio del Nilo. No sé por qué, pero ese había sido el tema. Retorné muy contento de la recepción que me brindaron en la reunión del Club Fraternidad. ¿Sigue existiendo? Sobreviviendo. Sobrevive. Y por los comentarios generosos de los periodistas locales que hicieron sobre dichas disertaciones viajeras. Pasaron años y años, y el destino me procuró otra adhesión, una muy fuerte y singular con la gente de San José. Fue el fruto de mi honda amistad a través de varias décadas con el inigualable personaje que fuera Paco Spínola, o mejor simplemente
Paco. Oriundo de esos pagos, narrador admirable de personajes típicos maragatos, siempre con un peculiar y auténtico humanismo. ¿Cuántas crónicas de Paco retienen mis neuronas alertas? Bueno, esto principalmente es lo que les quería leer, porque creo que era interesante. Y no tiene fecha. Yo le estuve bien que no tienen fecha. Pero esto lo escribió mi padre y se los quería transmitir. Es la primera vez que sale a luz. Y pensé encararlo desde dos puntos de vista, porque yo a Paco en realidad lo vi personalmente 4 o 5 veces en mi vida. Es decir, muchas veces cuando yo iba a veces a mediodía al laboratorio de biología de la Facultad de Humanidades y Ciencias, que todavía está el edificio desgraciadamente en ruinas, es un edificio estupendo, en Lindolfo Cuestas y 25 de mayo, allá en la aduana, ¿no? Al lado de Neptuno. Ahí varias veces lo vi a Paco mirando a su alrededor, y otras veces eran esas estupendas reuniones que hacía mi padre. Los voy a pedir esos pasitos de agua. Sí, porque soy muy... en esas estupendas reuniones que hacía mi padre, que fue decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias 8 años, desde 1959 al 67, y hacía reuniones en casa. Mamá ya había falleció en el 62, yo era la anfitriona. ¿Y de qué personas? Mi Dios, las anoté para no olvidármela. Pibel Devoto, Justino Zavala Muniz, Arturo Arrao y Paco Espínola, también con los delegados estudiantiles. No se imaginan lo que eran esas reuniones, pero yo tengo grabada la imagen de Paco con su puchito, que a pesar de que ofrecíamos un pequeño coctelcito, no sé qué, él se sacaba el puchito por un ratito para comer muy frugalmente y se volvía a colocar su puchito, que yo no sé cómo duraba tanto ahí ese puchito, y cuando se acababa él mismo se armaba, porque él tenía las hojitas y el tabaco, y se armaba otro. Era muy... a mí me llamaba mucho la atención. Bueno, entonces decidí encarar esta charla desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de Paco Espínola hacia Taliche. ¿Qué pensaba Paco Espínola de Taliche? Y después otra de Taliche, ¿qué pensaba de Paco Espínola? Entonces recurrí a los libritos, o a los librotes. Cuentos, confidencias y confesiones de Rodolfo Taliche. Este es un libro que escribió mi papá, porque mi papá, además de escribir sobre ciencia, se la iba de literato. Este libro es del año 69. Fue la primera edición de estos cuentos, que fueron prologados por Paco Espínola. Y les voy a leer algo de lo que Paco Espínola decía de Taliche. Entre los gratos dones que la vida me ha concedido en los últimos años, tantos que sin escalmir... Un poquito de agua. Sí. Disculpe, no, yo porque... Por no ir a buscar uno de vidrio, ya era... Está estupendo. Aunque el plástico no hay que usarlo, hay que usar vidrio que se lava y se vuelve a utilizar. Ese pedacito durito se puede lavar y volver a utilizar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se quiere sentar por acá? Sí. Doctor, no me tapes mucho. Llevamos la mesa para atrás de nuevo. Bueno, bienvenidas. Qué lindo, cuánta gente. Bueno, para los que llegaron recién, mi título es ser la hija de Taliche. Yo soy Francis Taliche. Estoy hablando, pero no desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista emocional, sobre la relación de Paco con mi padre, que fue realmente para mí muy emocionante.
Entonces estaba leyendo lo que Paco opinaba de Taliche en el prólogo que le hizo en este librito que se editó en 1969. Después hubieron otras ediciones, esta fue la primera. Y decía así: entre los gratos dones que la vida me ha concedido en los últimos años, tantos que sin escatimárseme nada en la cuota de amarguras inherentes a la condición humana, hoy hacen tan tranquilo mi existir. Yo siento que el de la amistad del doctor Rodolfo Taliche es de los más melodiosos. Fue una devoción común la que estrechó los lazos de nuestra relación, el amor por Francia. En la Facultad de Humanidades y Ciencias era encontrarnos y ya, sobre todo París, enseguida se nos ofrecía delante. Y nuestros espíritus tornaban, como antes, alrededor de la Sainte-Chapelle, de Notre Dame, de los paseos por el borde del Sena, etc. Naturalmente, su actividad científica leo algunos trozos, quedaba fuera de mis posibilidades apreciativas. Algunos trabajos suyos fui leyendo en la revista de nuestra facultad y me llamó la atención la nitidez de su escritura, cosa no frecuente entre nosotros, sobre todo, como es lógico y más que explicable y disculpable, en los hombres de ciencia. Se suponía que los hombres de ciencia no escribían bien. Basta leer las recetas, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy, que son inentendibles. Pero sin embargo, papá escribió varios libros. El más famoso fue Vejentud, Humano Tesoro. No sé si lo oyeron nombrar. Bueno, sigo con este prólogo. Después frecuenté, dice Paco, su departamento de ciencias biológicas, siéndome dado allí comprobar que sobre el microscopio o sobre una bestiecilia o insecto, su inclinación inquisidora era asistida, la de Taliche, era asistida asimismo por aquella atmósfera efectiva caracterizante de su vida de relación, que también es con cariño que él se acerca a los enigmas de la vida y con cariño es que va levantándoles los velos en busca de la oculta verdad, a la cual, al fin de extenuantes fatigas, de paciencia, de reconcentrada meditación, consigue liberar para, sin jactancias, dulcemente sonriendo, ofrecerla a los demás. Es cierto, mi padre era un investigador del comportamiento de animales autóctonos y en su laboratorio tenía, más adelante creo que le dice, hormigas, termites, la araña del lino, el alacrán, los tucutucus, etcétera, etcétera. Y estudiaba el comportamiento, que esa ciencia se llamaba etología, que él la trajo de Francia al mismo tiempo que la ecología, porque en ese momento recién se estaba empezando a hablar de la relación de los seres vivientes con el medio ambiente, que es la ecología, y también conoció en Francia, en 1950, en un simposio a Konrad Lorenz, el padre de la etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento humano, animal y comparado, al cual le dedicó 50 años de su vida, la mitad de su vida. Bueno, pero sigo, y ahí estaba estudiando en su laboratorio de biología. Cuando él volvió en el año 50 de Europa, ya su laboratorio de biología y etología, y decían, pero ¿qué inventó Taliche? Como siempre muy criticado, como lo criticaron también cuando por la radio Sarandí, donde yo no sé, yo sigo hablando hoy, tengo tiempo, él conoció a Never Araujo allá por el año 72, 73, 50 años ya, sí. A Never en una reunión social. Y bueno, empezaron a hablar de la etología, que esto y lo otro, y Never le dijo, bueno, pero yo le invito a mi audición de Radio Sarandí durante 15 días, 3 veces por semana, para hablar de todo esto que me está diciendo. 26 años habló papá en Radio pasaron Never, Traverso, todos pasaron, y él seguía estando. Bueno,
Después, y siempre sonriendo ofrecía. Lo que dice acá es eso, que todas sus experiencias, todo lo que él iba viendo sobre el comportamiento sobre Lichito, después lo que le gustaba era transmitirlo. Papá fue, dentro de todo, un gran comunicador. El lector, dice, sin duda recorrerá como yo con encanto las páginas de este libro, y quizás es posible que le suceda lo que hace unos días a mí cuando finalicé la lectura de sus originales. Yo sentí entonces que de pronto la imagen del doctor Taliche, bien nítida mientras leía, ya expuse mi parecer de que el libro es una verdadera autobiografía, de pronto se me empezó a desvanecer, enturbiada por formas que en modo alguno le correspondían, ya que ellas, las formas intrusas, consistían nada menos que en lenguas nibias que dejas en anchas algodonadas barbas. Y luego, creciente y decididamente preciso, no solo sobre el hormigueo humano de cuentos, confesiones y confidencias, sino también sobre este que alienta a brazo partido en la para nosotros inmensa tierra. Un Dios, también él, aplicado el ojo a un microscopio, se asomaba observándolo todo, inclusive al doctor Taliche, curiosamente. Es decir, pronto él para auxiliarnos, asistirnos y acompañarnos. Y asimismo, como el doctor Taliche, desde que se levanta hasta que se acuesta, dulcemente sonriendo. Es muy emotivo esto. Estas eran algunas de las palabras o de los conceptos que Paco Spínola tuvo sobre Taliche. Fue una amistad. Y entonces voy a hablar de lo que opinaba Taliche de Paco, lo saco de este libro. Yo me jubilé y los 3 últimos años de mi vida trabajé como secretaria de Taliche. Y les voy a decir la verdad, me jubilé en aquellos años con los 7 sueldos mínimos, a pesar de que había, como técnica radióloga, había aportado doble durante 15 años, etcétera, etcétera. Entonces mis ingresos menguaron mucho. Y bueno, hablando con papá, le dije, mira papá, yo me voy a tener que buscar alguna otra cosita porque mis ingresos no me alcanzan. Mi marido no tenía un trabajo muy estable y yo le quería dar una buena educación a mis hijos. Y me dijo, chicha, porque me dice, yo necesito una secretaria. Si vos aceptás, yo te pago un sueldito. Y yo acepté y iba todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 8 a trabajar con él, y él, que tenía una buena jubilación, no era rico, me pagaba un sueldito. Yo además me ocupaba de administrarle todo, de llevarle todo, pero a mí no me da vergüenza decirlo, a mí me da orgullo decirlo, porque a mí me obligó a cumplir, porque recibía un sueldo, y fue el placer más grande de toda mi vida, esos 3 años finales de la vida de papá, trabajar todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 8, ella me esperaba en el escritorio con algo para escribir, con algo para leer, con algo para revisar. Él ya me estaba esperando porque ya de mañana había organizado sus cosas, siempre fue muy organizado. Sí. Y en esos años hicimos toda una selección de todo lo que había hablado. Acá en este librito que lo editó la Cámara de Representantes, hay charlas, conferencias, clases inaugurales, clases finales, inauguración de ciclos de cultura, bueno, y entre otras cosas, lo que hay es el homenaje a Francisco Paco Spínola en el 10º aniversario de su muerte. Le tocó a papá, en el homenaje que le hicieron, que prácticamente podríamos leerlo hoy y sería lo mismo que hace 40 años. Tiene una sillita, qué suerte. Bueno, entonces les voy a leer algo de lo que papá decía de Paco Spínola.
Y acá van a ver algunos rasgos que no eran muy conocidos de Paco. ¿Qué año fue eso? 83. Esto fue en el 83, a los 10 A años los 10 años, tenés de su razón, muerte. sí. Por eso digo, hace 40 años. Porque hoy hace estaba pensando, Facultad de Humanidades ya no existía allá en ese lugar, o sí seguía existiendo. en el 83, no, No, ya o sea, estaba estaba cerrado. ocupada. Sí. No, existía, claro que existía. Lo que pasa que ella no oficiaba de decano ni de profesor. Ay, O sea, con la dictadura habían dejado de ser. Pero, Sí. pero se hizo Sí. un homenaje Mierdao, que igual a... estaba posterior a él. Mierdao. No. Y la Ferrera fue antes. Acá escribía, yo seleccioné algunos párrafos porque no los voy a leer todos, porque si no, este libro no es todo el discurso. Bueno, enfrenté su peculiar silueta por primera vez unos 18 años atrás, esto es de 1983. Solamente lo conocía como autor de publicaciones devoradas, penetrantes, esas que hablaban mientras las armas respondían, al decir de Maurois. Maurois es un escritor francés. Poco después, impresionado por su personalidad impactante, osé preguntarle a don Carlos Vaz Ferreira, porque Carlos Vaz Ferreira fue el primer decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias, osé preguntarle a don Carlos Vaz Ferreira, Paco en elogios, cuál era su opinión sobre él, sobre Paco. El maestro agitó su brazo, como de costumbre, deslizó una mano por su frente, inclinó su cabeza, vaciló un instante y me contestó: está cada día más inteligente. Lo llamé sucesivamente profesor Espínola, luego simplemente Espínola, más tarde don Paco, finalmente Paco, como todos ustedes. Un nombre así divulgado y cariñoso expresaba más que un apellido. El de Paco aglutinaba respeto, simpatía, aprecio, estima, afecto. Era Paco uno solo, él. Durante los últimos 10 años convivimos en locales diversos. El del decanato, en la Comisión para Edición de Obras Culturales del Banco República, donde compartieron esa comisión con Carlos Maggi, en el Departamento de Biología, vuelto su refugio matinal, y asimismo dentro del viejo foro en el cual al mediodía marchábamos sin premura por la rambla costanera rumbo a nuestros hogares en Pocitos. ¿Querés que te alcancemos una silla? No, quédate tranquila, hay silla acá, quédate tranquila, seguí tranquila. Disfruté así de lunes a viernes, hablamos del viejo foro, porque cuando salían de la Facultad de Humanidades, todos los días, papá venía por la rambla, en el foro de papá, y lo traía a Paco hasta la calle de él, que no me acuerdo cuál era, hasta la calle que era media cuadra de la rambla de Pocitos. Disfruté así de lunes a viernes incontables jornadas, recibiendo preciosas reflexiones, deducciones atinadas, delicadas confidencias y ocurrencias amenas, jamás vulgares. Eran más monólogos que diálogos, acaso coloquios. No faltaban sentencias filtradas, como aquella modificada. No, decía Paco, el amor no conserva, como se dice, el amor cambia, transfigura. Está lindo. Lamentaré siempre no haber llevado conmigo un grabador de bolsillo para recoger esas crónicas cotidianas, porque lo no escrito pero dicho por Paco me animó a juzgarlo tan valioso como lo escrito. Importa un rasgo menos conocido: su incisiva curiosidad bichera evidenciada en nuestro laboratorio. Como les dije,
Él terminaba su clase de literatura y se iba todos los días al laboratorio de biología a mirar los bichitos. Aquel estupendo relator durante su mocedad campera había sido no solo un sutil costumbrista o comportamentalista de varones y mujeres, igualmente con rápidos y acertados enfoques en sus cuentos de cuscos y gatos, patos y gallinas, acá los tenemos, de pingos y baguales, vaquillonas y corderos, charabones y cruceras y zorros. Volvió entonces, ya maduro, tras varias décadas, a fijar sus pupilas intrigadas, con o sin lupa, sobre inquietas hormigas y termites laboriosas, sobre roedores agresivos y batracios sumisos. ¿Cómo olvidar su presencia en trance de sorprender actitudes, posturas animales y desplazamientos, sin dejar de escuchar explicaciones nuestras, emitiendo su interpretación y a veces sugerencias inspiradoras para los biólogos perplejos ante su clarividencia? Es que el humanismo de Paco era total, incluía el científico. ¿Ustedes sabían estas anécdotas? Me encanta contarlas, porque eran mis charlas con papá. Yo esto no sé si decirlo, porque a lo mejor a algunos les puede molestar o decir, esa faz de Paco, pero él lo hizo con ese espíritu generoso que tenía, y es la tarde crucial de su pública adhesión al Partido Comunista, de la que fui testigo, en asamblea densa de obreros y de miembros de todos los sectores políticos. Oímos entonces absortos otra disertación de Paco conmovedora. Mencionó el optimismo combativo de la juventud, trajo a colación la expresión lapidaria de Camus: quiero amar a mi patria sin dejar de amar la justicia. No se me borran tampoco los detalles de sus aventuras del 35, allá por los montes de Santa Catalina. Como hijo ejemplar de valiente caudillo, cargado de prestigio, se largó a pelear en el paso de Morlán. A instancias confidentes referíame cantidad de incidencias, dramáticas o no, su prisión en el cuartel de Colonia, preocupado en explicarme su devoción por el añoso fusil que le dieran permiso para conservar. Colgado sobre la pared, encima de su escritorio hogareño, temía perderlo cada vez que sabuesos policiales irrumpían para refistolear los repletos estantes del cuarto de su hija Mecha en busca de brujas. Ya era plena época complicada del Uruguay, digámoslo así. Tuvo, antes de enfermarse, una feliz iniciativa a punto de concretarse gracias a su incontable esfuerzo, la de establecer en el Canal 5 del Sodre 2 horas culturales semanales de calidad, una destinada a las letras y otra a las ciencias. Habrán los congregados, él hablaba en ese acto, de excusarme brevísimas anotaciones personales. Sobre mi mesa de trabajo hay ejemplares generosamente dedicados a mano, raza ciega, firmado para mi hija Francine. Yo lo presté ese libro y nunca más lo recuperé. No presten libros, y menos si están dedicados, porque es, imagínense. Y Milán, con amable frase y 2 saltoncitos con cariñosas palabras, representaron y representan un encanto para los nietitos que lloraron conmigo su desaparición. Paco, bondadoso, quiso prologar mi librito de cuentos. Nunca se lo agradeceré bastante. No se están aburriendo, ¿no? Un comentario de lo que decía de Canal 5. Hace poco vimos un programa en Canal 5 relativo a los 50 o 60 años de 60 años de Canal 5.
y una de las personas invitadas mencionó, era una actriz de teatro, hacían teatro en vivo en el Canal 5, mencionó a Paco, que andaba por allí a veces viendo esos ensayos o actuaciones, que seguro tenía también su programa en Canal 5. En sus postreros días, espontáneamente, se puso a repasar hoja por hoja mi original inédito titulado Vejentud, humano tesoro. Y fue quizá el último texto que recorrieron sus ojos. ¿Qué decir? Aludo a estos testimonios tan solo como sendas muestras de su delicado compañerismo. Singularidad la de su temple, carácter, honradez, ética, sentido social irradiante, sonriente más que riente, una dosis de ingenuidad a ratos que nos hacía quererlo aún más. Tendencia a ver de continuo el lado bueno de las cosas malas, ternura contagiosa, capacidad de existir con y sufrir con los humildes, para discriminar matices en la conducta del prójimo. Aquí me detengo. Imagino que Paco no me hubiese permitido continuar. Epiloguemos. Letrado sabio y de muy sólida doctrina por sus estudios, vivencias y talento fuera de serie. Puro como un ángel y bueno cual un dios, tal comparación la aplicaba él a sus leales camaradas. Colmó páginas de cosas muy lindas y veraces. Supo penetrar hondo con ellas en los sentidores, porque al redactar pensaba más en los otros que en él. Movilizó y encauzó conciencias conquistando corazones. Grande, porque en toda su vida no quiso ser sino lo que era, auténtico. Grande, porque se obstinaba en reducir la magnitud de sus virtudes. Grande, porque mantuvo siempre abiertos los ventanales de sus cuantiosos bienes interiores. Grande, porque triunfador nunca envanecido. Grande, porque supo, sin ocultarlo, soportar lo fatal serenamente, acaso amándolo, pero la existencia le impidió cumplir aquella sentencia persa que me transmitiera con filosófico acento, leyéndome otro de sus papelitos. Cuando naciste tú llorabas y todos sonreían, que cuando te estés muriendo tú sonrías y todos lloran. Compañeros, en su hermosa oración ante la Junta Montevideana, comentara, porque creo que fue nombrado ciudadano ilustre, o no sé, en la Junta Montevideana le hicieron de todas formas un homenaje. En su hermosa oración ante la Junta Montevideana, comentar un episodio, aunque mentado, oportuno ahora, el del pobre Moreno, contactado en aquel boliche Maragato, de cuya boca surgiera algo profético dirigiéndose a Paco. Lo suyo es maravilloso, porque usted no se va a morir cuando muera. Es estupendo. Así lo afirmamos al unísono con reconocimiento, amor, devoción, maravilloso por todo lo que hizo, por el bien colectivo, por los caminos luminosos que nos abriera, maravilloso en su vida pródiga, fecunda y fecundizante, por las riquezas que su alma superior nos legara, maravilloso por cómo y siempre fue. El incomparable, el inolvidable, el queridísimo hermano Paco. Esto es lo que a mí me apasiona mucho todo esto, porque yo lo oí mucho a papá hablar de Paco, sobre todo en esos 3 años que yo conviví diariamente con él. Y bueno, siempre había un lugar para conversaciones. Y él me contaba varias de esas anécdotas que están en ese librito,
ese librito, que lo tienen ustedes acá en la biblioteca, se los recomiendo, son 10 cuentos de todos los que en ese recorrido de la facultad hacia sus hogares, muchos de esos cuentos que Paco le dijo pero que nunca escribió, están escritos ahí por Taliche. Taliche retuvo, creo que había muchos más. Entonces era muy emocionante oírlo a papá contar esos cuentos en vivo y en directo. Y yo tuve el gustazo de poder haber estado ahí y haberlo podido escuchar de palabra en palabra. Como ven, fue una tierna amistad. Ellos se entendían estupendamente bien las letras con las ciencias, cómo se pueden amalgamar, mi Dios, si podrán amalgamarse. Yo siempre digo que en todas nuestras unitres hace más falta ciencia, que la ciencia está un poco relegada, porque en los tiempos que corren, claro, estamos más preocupados un poco quizás por la historia, por nuestra realización personal, por hacer ejercicio, que Taliche lo que más recomendaba era que el ejercicio físico es fundamental porque ayuda al bienestar físico y al bienestar mental, ¿no es cierto? Como él jugaba golf, la discusión que tenía, que él decía que el golf podía jugar todo el mundo, no papá, los ricos nada más. No señor, no señor, los lunes hay clases gratis en el golf que se puede ir todo el mundo, bueno, etcétera, etcétera. Pero él lo que decía era eso, que esas 4 horas que estaba atrás de una pelotita, su cabeza está atrás de la pelotita de golf. Entonces, ¿qué era? Descansaba su mente y además eran caminatas largas, su físico se mantuvo muy bien. Papá vivió 100 años, ¿no es cierto? Con una claridad absoluta hasta el momento de morirse, que se murió por una neumonía por ingestión, que no podía tragar bien porque tenía un pequeño folículo acá, y la comida se le fue a los pulmones. De eso se murió, lúcido hasta el último momento. Bueno, pero más de papá es de Paco. Yo Paco realmente lo conocí poco, pero lo conocí a través de mi papá. Ese librito para mí es una joya, porque cómo papá escribió los cuentos de Paco, al estilo de papá, pero contado por Paco. Las anécdotas de Paco. Las anécdotas de Paco. Bueno, no sé qué más decirles, que en mi conciencia además, el amor hacia Paco está marcado a fuego, porque mi padre lo supo hacer, ¿no es cierto? Y bueno, incluso hay gente que se molesta porque él se adhirió al Partido Comunista, pero al final de su vida, ¿no? Fue en los últimos años, pero lo hizo porque sentía como que en esa ideología se protegía más a los humildes y a los pobres, estoy segura de eso, que lo hizo con un sentido de solidaridad, digamos, ¿no es cierto? No porque él fuera marxista, leninista y no sé qué, no tanto por la estructura de ese partido, sino por su acercamiento a las clases más humildes. No sé si me explico, ¿no es cierto? Sí, señora. Entonces, hasta eso fue grande. Él lo asumió porque consideró que debía ayudar en ese estrato de personas. Sí, yo lo poco que conozco de Paco, lo poco que he leído de Paco, él nació en una época de grandes enfrentamientos. Ser blanco o ser colorado en aquella época era o sos blanco o sos colorado. Y si usaste corbata roja, aquí no entres porque... Y si tenés pañuelo blanco, no se podía entrar al otro lado. Si había elecciones, yo me acuerdo chico de ir a elecciones y en el interior, no sé acá, pero se hacían los fogones, se hacían las comidas. Y bueno, estaban las comidas de los blancos que las hacíamos en un arroyo allá, y estaban las comidas de los colorados,
y no fueras a la otra comilona porque no se podía entrar. Bueno, Y él era blanco. él era blanco, él era de una tradición blanca, Claro. pero él, por ejemplo, tú mencionabas la ida a Francia, él fue becado por el Partido Colorado. Sí, exacto. Es decir, él tenía una relación distinta, o fue rompiendo esa Yo creo esa que sí. dinámica de enfrentamiento y de Absolutamente, al contrario, era un hombre de tolerancia, de diálogo, de conversar, ¿no? sí, y de unir, que eso es lo más importante. Bueno, sus andanzas por París, bueno, yo no le puedo decir los cuentos, aquel cuento de cuando llegó a París y él con sus cigarritos se fue a un muelle de nochecita y ahí se encontró un vagabundo que vivían por ahí. Y bueno, y empezaron a conversar, porque él conversaba con todo el mundo, eso sí, era charlatán. Y bueno, comenzaron, bueno, y después cuando se despidieron, el vagabundo, el clochard francés, que tenía un sombrero, le dijo: Monsieur, París y yo estamos a sus órdenes. Era una de las anécdotas de Paco que la hizo en una de las reuniones de papá, pero había verlo cuando él se levantaba y decía, se sacó el sombrero y me dijo: el vagabundo, todo, París y yo estamos a sus órdenes. Había que verlo a Paco representando esa escena. Bueno, los recuerdos que tenían de París eran interminables, porque papá también fue un francófilo. Bueno, la prueba está que se casó con una francesa. Estudió, papá fue becado también a Francia. Bueno, papá era socialista en su juventud, pero nunca fue muy militante de nada. Sin embargo, en las últimas elecciones de Fidel, Paco lo puso en una lista, y que fue muy criticado también. Pero él no era político, papá no era político, realmente no era político, era un hombre de ciencia. Él le gustaba investigar, él le gustaba enseñar, él fue profesor de parasitología hasta que la facultad de medicina lo dio de alta a los 65 años, te sacan, te jubilan, y siguió por suerte en la facultad de biología, donde ganó por concurso la cátedra de biología, siendo profesor de biología desde que se inauguró en 1948. Pero bueno, los cuentos de en París, en el Hotel Saint-Michel, en pleno barrio latino, donde cuanto uruguayo, estudioso o investigador pasaba por París, se alojaba en el Hotel Saint-Michel con la dueña, Madame Salvage, que fue muy amiga, dijeron, de Paco Espínola. Yo la conocí mucho, una mujer muy especial. Yo, bueno, cuando iba con mi padre, porque después que falleció mamá, yo me convertí en la compañera de papá en sus viajes, él no viajaba solo. Y bueno, pero bueno, está. Y las anécdotas que tenían ellos dos de París, de la callecita, de l'Église, no sé cuánto, había que escucharlo porque era como que lo estaban viviendo, era un amor y una comprensión por ese barrio latino que lo conocían enteramente, porque habían recorrido todas esas callecitas, que era el barrio bohemio, estudiantil, medio intelectual, ¿no es cierto?, de París en esas décadas, allá antes de mediados del siglo pasado. Bueno, no sé si quieren algo más, alguna pregunta. Yo, de la vida de Paco, lo único que sé es esto, lo que me transmitió mi papá. Después lo sabrán quizás mucho más ustedes, que son maragatos. Señora, para mí ha sido un honor escucharla. Y le agradezco porque me ha hecho retrotraer al año 1956, donde el profesor Tavich era nuestro profesor de biología en la Facultad de Enfermería. Compartió con nosotros la experiencia que estaba haciendo la sociedad de las termitas. Nos enseñó que todos los insectos tenían una sociedad, que no era solo el ser humano. Recuerdo, me trajo a la memoria lo que escribió en mi cuaderno de fin de curso, que puso: con remembranzas que quedan del curso
Rodolfo Talich. Muchas Él gracias. adoró ese curso de enfermería. Él amaba ir a la escuela de enfermería a dar sus cursos. De eso lo recuerdo yo personalmente siendo una liceal en aquel momento. Muchas gracias a la casa por haberme invitado a esta experiencia tan Bueno, linda. le agradezco muchísimo porque a mí todo lo que me hablan de mi padre me afecta emocionalmente muchísimo. No me voy a poner a llorar. Francine, estoy ante una disyuntiva. Este libro está firmado por ti. ¿Lo puedo prestar? Esos asuntos, porque yo desgraciadamente no recuperé el libro de Pablo a mí. Ahí está. No, Bueno, porque es una cosita de esas cosas afectivas que uno aprecia, ¿no es cierto? nosotros también recibimos Yo acá. tengo este libro dedicado a mí por mi papá. Y este libro, miren cómo está, porque lo he leído muchas veces, pero este no se lo prestó a nadie. Sagrado. Yo no sé si le pedimos a Norma que nos dé un brevísimo cuento. Pero antes quiero pedirte una cosa. Sí. Contanos de tu padre y la UNI3. Bueno, mi papá, lo traje cursos que dio para la próxima. Bueno. Él en otoño del 1992, que él ya tenía 93 años, hizo una charla al comenzar el cuatrimestre de otoño en Nueva. Papá conoció el matrimonio Alondra Bailey en el año 50. Bailey Algassi, perdón, en el año 50 en Europa se conocieron, y tanto es así que mamá fue testigo del matrimonio de Alondra y Bailey y Algassi, pero fue en el consulado, es decir, que fue un matrimonio que después acá no le sirvió, se tuvieron que volver a casar, pero mamá, ellos se habían hecho bastante una linda amistad, y bueno, ellos estaban ya en pareja, y mamá fue testiga de su unión uruguaya en Inglaterra. Donde nosotros estábamos. Yo viajé en el 49-50 con papá era agregado científico de la embajada para Francia, Inglaterra y los países nórdicos. Y bueno, vivimos casi 2 años en Europa. A mí me enchufaron en casa de mi tío, el único hermano de mamá, y a la escuela Francine. Claro, fue entre mis 10 y 12 años. Yo no cursé ni quinto ni sexto año en Uruguay. Por eso tengo grandes baches de historia del Uruguay. Pero bueno, yo vivía en una ciudad cerca de París y viví también que la escuela en París, también estaba con él. Y bueno, y ahí conoció el matrimonio ellos. Ahí los conoció. Después, años más tarde, surgió en Toulouse, en Francia, la Universidad de la Tercera Edad. Pierre Velas, uno de los profesores, decidió abrir dentro de la facultad misma de la Universidad de Toulouse, que es una ciudad del sur de Francia, una universidad para la tercera edad. Por eso nos llamamos UNI3, aunque ahora nos decimos universidad de mayores, porque tenemos a veces personas de 50 años que no les podemos decir que son de la tercera edad, ni adultos mayores. Y bueno, y ahí fue que Alondra, que surgió el movimiento de UNI3, pero el matrimonio Bailey-Algassi estaban al año siguiente, creo que fue, estuvieron en Suiza, donde ya esa universidad se había trasladado a Ginebra, Suiza. Y ellos es de Ginebra, Suiza, que trajeron la idea para instalarla fuera de la Universidad de la República, no como Toulouse, que estaba dentro de la universidad, y empezaron a hacer seminarios, charlas, porque así empezó UNI3. Y bueno, no bien llegó a Uruguay, Alondra se comunicó con papá, que papá ya en el 70 y pico había
había publicado su libro Vejentud, Humano Tesoro, que tuvo un éxito brutal. No sé si está acá en la página, está agotado, 4 ediciones agotadas. Fue el primer libro sobre vejentud. Él me encantó el término vejentud, ni vejez, ni anciano, ni no sé qué. Vejentud, en contraposición a juventud, ¿no es cierto? Vejentud, humano tesoro. Incluso la palabra vejentud, sí, que la Academia de Letras la presentó en la Academia de Madrid, en la Academia de la RAE. Exacto, y la rechazaron. Así que la palabra vejentud sigue siendo una palabra uruguaya creada por Talich. Bueno, y Alondra, perdón, me distraigo, enseguida se comunicó y papá, por supuesto, que los apoyó. Papá ya tenía muchísimas actividades y los apoyó desde el ingreso y estuvo en todas las instancias importantes, la creación, las primeras charlas. Bueno, tanto es así que lo nombraron de entrada presidente de honor de UNITRES. Y así fue su relación. Durante varios años, él siempre iba a abrir algún ciclo, o el de primavera o el de otoño en UNITRES, y siempre mantuvo una relación muy cercana con Alondra. Yo recuerdo en esos últimos 3 años, llamadas de Alondra consultándolo, y ya eran en el año 96, 97, 98. Este libro se publicó en 1998, que fue con el que yo estuve trabajando con papá largas horas, porque papá, como había escrito todo lo que habló, tenía cientos de carpetas con todo. Entonces fuimos seleccionando y tratando de abarcar todos los campos en que él había actuado. Incluso hay uno sobre el golf, otro sobre el Rotary, después cuentos de humor también. Claro, el humor que consideraba tan importante. Tengo una carpeta todavía con chistes que guardaba, con homenajes. Bueno, todo esto yo lo hice con mi papá. Y acá algo de lo muchísimo que él tenía está plasmado en este libro. Y bueno, y una de las cosas que por ejemplo, él escribió una especie de autobiografía y ahí nombra UNITRES, por supuesto, que es una parte importante de su vida. No sé qué más decir. Amó mucho a UNITRES porque él amaba a la gente mayor. Y eso me lo transmitió a mí. Yo siendo joven intenté ser voluntaria del Pereira Rosell. Fui 6 meses y dejé. Yo con niños y niños enfermos no. Pero soy voluntaria del Hospital Maciel, donde es toda gente mayor. Bueno, ni que hablar que le iba a leer a mi tío abuelo cuando perdió la vista, y bueno, y su compañero. Yo siempre digo que mi padre no fue solo mi padre, fue mi amigo, fue mi compañero. Tuvimos una relación muy linda tuve con mi padre. Y bueno, después me casé, ya vieja, porque me quedaba con él, siendo muy independiente, y él nunca quiso venir a vivir conmigo. Su independencia era intocable. Él vivió con un empleado, por supuesto, que lo atendía. Y hablando mucho de Paco, porque yo me decía... Una preguntita muy cortita nada más. ¿Y todos esos materiales dónde están? ¿Dónde van a...? Todos esos materiales. Yo te voy a decir, muchísimos de los materiales que yo tenía... Las carpetas que usted se refería, digo. Muchas las tuve que destruir, porque todo... Imagínate, un apartamento lleno, yo me iba a mi apartamento cuando falleció papá. Fui repasando todo, mis hermanos no querían nada. Tengo 2 hermanos bastante mayores que yo. Entonces hice una selección. Todo lo de medicina se lo llevé a la biblioteca del Hospital Maciel. Lo de biología se lo llevó mi sobrina, la hija menor de mi hermana, que es bióloga. Y lo de etología me lo guardé yo. O sea que todo lo de etología lo tengo yo. Y después de todo lo demás fui haciendo una pequeña selección.
todas las charlas que dio durante 26 años en Radio Sarandí estaban encarpetadas en papelitos, esos papelitos que le escribí. Yo no tenía lugar en mi casa. Y después me mudé a un apartamento que es la mitad del que yo vivía. Entonces tengo, allá en el box tengo caja con carpetas, en el segundo cuarto tengo estante con carpeta, en el living tengo libros, muchos libros de ellos. Y está ahí. Pero la Biblioteca Nacional, Facultad de Humanidades. No, Facultad de Humanidades no. ¿Y Biblioteca Nacional no? No. Ahí lo que llevé fue, porque otro de sus grandes amores, ahora termino hablando de Tálich, pero bueno. Es que tenemos que aprovechar. Uno de sus grandes logros, enormes logros, fue el crear el Instituto de Cine Científico en la Facultad de Humanidades y Ciencias, en la Cátedra de Biología. Creó el Instituto de Cine Científico, porque todos esos animalitos tenían gente estupenda, de cine. Me acuerdo de Plácido Añón, que falleció muy joven, que filmó durante noches, se quedaba cómo formaba la araña del lino su oteca, su globito donde se metía. Noches esperando ahí, con los medios que se podía ya en la era del 60, ¿no? Que no eran aparatos como los de ahora. Bueno, tenía una filmografía muy buena. Yo fui con él a varios concursos de cine científico en Europa, donde la enfermedad de Chagas, el tucutucu, las termites, las hormigas, la araña del lino, no les puedo decir. Además, la enfermedad de Chagas, el Hospital Maciel también hizo un trabajo. Bueno, todo eso tenía su film y él estaba muy orgulloso de eso. Fue uno de los grandes logros de él. Él era el director, por supuesto. Y bueno, cuando vino la dictadura, la mitad de ese material se estropeó, se quedó en los sótanos ahí de la Facultad de Humanidades y se echó. Y él se llevó clandestinamente algunos rollos de películas que cuando me mudé, los puse en una caja y se los llevé al rector de la universidad, al ingeniero Hualga. Y ahí están, creo, muchos de ellos en el Centro Audiovisual de la Universidad de la República. Perdón, las películas de ICUR se llamaba, Instituto de Cine de la Universidad de la República. Fue uno de los... Realmente papá trabajó mucho por ellos, hicieron documentales re valiosos sobre comportamientos de animales autóctonos. El alacrán, la cópula del alacrán es increíble. He estudiado así, el alacrán se fija la hembra y después viene, le pone su órgano reproductor y sale corriendo, porque si no la hembra se lo come. Todo eso estaba filmado y estudiado y meses de horas de investigación. Bueno, después las comunidades de las termitas, las comunidades de las hormigas. Él decía que las hormigas no son tan laboriosas como se dice. Algunas trabajan, pero las otras no. Lo mismo las abejas. La vida de las abejas es una maravilla. No estudió las abejas. Las abejas estudió un holandés, Carl von Frisch, que él, Lorenz, el padre de la etología, estudiando el comportamiento de los gansos, que papá lo fue a visitar, por eso esa ciencia, y Timberlin estudió el comportamiento de las gaviotas en las costas escocesas. Los tres etólogos ganaron el premio Nobel de Medicina en 1973 por sus trabajos en etología, en comportamiento animal. Bueno, ¿algo más? Muchísimas gracias. Insisto en que la amistad
amistad entre Paco Espínola y mi padre, yo siempre digo, fue una tierna amistad, porque realmente ellos se querían tanto, se comprendían tanto y se complementaron tanto. Así que muchas gracias a todos ustedes. Dejo también mi cariño por Paco acá instaurado. Sí. Instaurado. Todo esto, es decir, cómo se había desarrollado el amor por San José, gracias a Paco, ¿no? Exacto. Exactamente. Mi adhesión a San José vino a través de mi papá, que se lo transmitió a Paco. Aunque papá, viste... Sí, ya había antecedentes de visitas. Tenía antecedentes. Y yo mucho del personal de lo que tenía de Paco, se lo di a un médico psiquiatra jubilado, mucho más joven, que enviudó y se fue a vivir a Punta Ballena solo y se empezó a indagar sobre la vida de Paco. Y yo le di incluso un cassette que tenía, le di algunos documentos, pero no quise molestarlo, lo dejé porque dije, bueno, con esto yo doy una idea de lo que era la relación de papá con Paco. Es decir, comentarles que probablemente ustedes todos lo sepan, que tenemos, hay por suerte grabaciones del Sodre que se conservan, que están en YouTube, y quien quiera escuchar los cuentos de cualquiera de estos cuentos, o muchos de estos cuentos, no sé si estarán todos grabados. Contados por Paco. Contados por Paco. Eso es. Es Que decir, es muy es como especial. volver a poner Canal 5 y que nos haga el cuento. Bueno, Elsa, muchas gracias.